Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Buenas noches. Una vez más tengo el gusto de saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos está informando acerca de su pronta venida. Hace un llamado a la iglesia para discernir el tiempo y cómo participar cada uno para hacer su obra, cómo trabajar en unidad, para ver resultados efectivos y sorprendentes. Hoy nuestro tema, la pronta venida del Señor Jesús. Vemos que nuestros temas últimamente han tenido relación cómo debemos participar en la obra del Señor Jesucristo, cómo debemos estar día a día, cambiando nuestra forma de ser, de sentir y de pensar, con el fin de dar cumplimiento a la palabra escrita. A través de ella vamos a conocer los principios, los valores y todo aquello que nos relaciona en nuestro ser interior con el principio santo de la creación. ¿Cuál es? La santidad y la pureza que a través de nuestro compromiso que asumimos con el Señor, con el Padre Eterno en Jesús, entonces venimos día a día a perfeccionarnos en unidad con el cuerpo de Cristo. O sea, ¿con quién? Con la iglesia. Es así que podemos ver el fruto del Espíritu del Señor obrando en nosotros. ¿Qué es? El Espíritu del Señor obra en cada creyente para darnos así, conforme a los atributos de su amor y a las riquezas de su gloria, su poder, su paz, su gozo, la alegría. Pero ante todo tenemos el compromiso es con el Señor Jesús de conservar la salvación que tenemos cuando venimos allí a la cruz del Calvario a pedirle perdón por nuestros pecados. Él nos perdona, pero ahí es el compromiso y la responsabilidad nuestra de perseverar en la gracia. Que dijimos que la gracia es el bien de Dios que nos dio para poder conocerle y tener una intimidad con Él, una relación personal. Es así que cada uno podemos llegar a este compromiso. Hoy el Señor está llamando apóstoles que cumplan con el llamado, desarrollen su ministerio con el mover del Espíritu Santo del Señor, con estrategia para sembrar, plantar y tener frutos, tener semillas. Ahora, evangelistas que puedan capacitar, discipular, ayudar a los creyentes para ir a los perdidos con rapidez, dice el Señor. Dejar el temor. El Señor dice que Él está con nosotros, pero debemos irnos apartando de todo pecado, de toda maldad. Es así, cuando nos apartamos para el Señor, podemos suplicar, porque Él escucha la oración de todo aquel que viene a Él con integridad en su espíritu, que es, vamos a ser santos, santos y perfectos. No, Él nos llama y venimos con una imperfección. Todos somos imperfectos, pero Él nos va perfeccionando a medida que vamos entrando en este compromiso. Así que no importa cuál es el pecado que una persona tenga o lo malo que ésta haya hecho, Él tiene en cada uno de nosotros el poder del Espíritu del Señor obrando para capacitarnos. Entonces, no debemos esperar a ser santos para llegar a Jesús. No, vamos con toda la imperfección y con todo el pecado y cada día Él nos va ministrando y nos va enseñando y conforme a su palabra vamos dejando todo aquello que nos agobia y todo aquello que no glorifica el nombre del Señor. Es así que podemos entrar en esta intimidad y esta relación personal para ser cambiados y transformados. Así que yo no busco a Jesús por ser santo, sí, o usted por ser santo. Buscamos a Jesús para que nos santifique, porque es a través de su Santo Espíritu que nos va santificando cada día y nos va trayendo libertad. Ahora, debemos estar siempre suplicando con llanto en el altar de comunión por aquellos que necesitan. Ahora,
cuando pedimos con llanto, clamor y ruego por el perdón de nuestros pecados, entonces esto le gusta al Señor, porque esto es humillarnos ante su presencia. Es así que también debemos pedir porque el camino de la verdad en Cristo permanezca en nosotros, pero también que permanezca y venga a nuestros seres queridos, a personas que estamos buscándole en verdad, libertad y con justicia. Ahora, pastores y maestros está llamando el Señor para preparar a la iglesia con el fin de que todos estemos discipulando. En años anteriores, el Señor dice el otoño. En el otoño vemos que un agricultor recolecta la semilla de los frutos para ser plantada de nuevo en la siguiente primavera. Si el agricultor no actúa rápidamente, se tarda en hacerlo, no tendrá que sembrar en el siguiente año. La semilla de cosecha, si plantamos correctamente, va a germinar. Esto es, el Señor nos dice, es tiempo oportuno para entender que debemos apresurarnos a trabajar. Es tiempo de sembrar, plantar. La palabra del Señor, primeramente en nosotros, líderes, pastores, maestros, evangelistas, vamos a hacer la obra. Es el tiempo donde debemos movernos para discipular, como hoy les estoy discipulando a cada uno de ustedes, para que ustedes también puedan llegar al trabajo arduo que el Señor nos asignó para andar con Él, pero dice con diligencia. Ahora, Timoteo nos dice, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Debemos ser, como les digo, personas responsables en este evangelio que el Señor nos ha dejado para vivirlo, pero también para darlo y capacitar a otros. La obra de Cristo culminó, dijo el Señor. Es cuando debemos elevar el nombre y la obra de Cristo al más alto nivel. Este es un tiempo donde por el poder y el mover del Espíritu Santo, si actuamos, veremos la más grande realización del cumplimiento de su verdad. Un despertar espiritual glorioso que llevará al mundo a creer en su paz y en su gloriosa venida. No esperemos al invierno. El frío no deja desarrollar el fruto. No hay un crecimiento. No dejemos que haya un enfriamiento espiritual en la iglesia. Estamos comparando como cuando hay una siembra así en lo natural, pero estamos viendo también en lo espiritual. Si esperamos sembrar o plantar en alguien que ya perdió su horizonte por el frío espiritual, vamos a quedar con una gran decepción. Es tiempo para sembrar y plantar la semilla. De no hacerlo, se perderá la cosecha, el cultivo, la simiente, Cristo. Dijimos, y la palabra, porque Cristo y la palabra sabemos que es uno solo. Y en el mover del poder del Espíritu del Señor, entonces va acorde con la palabra, porque volvemos a decir, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que es tan importante vivir de acuerdo a la palabra escrita para poder tener estos principios relacionados desde el principio de la creación, cuando el Señor sopló su aliento de vida, cuando nos formó, nos dio de su espíritu, de su naturaleza de bien, su naturaleza de santidad, la cual debemos conservar ahora como creyentes en Jesucristo. Volvemos a recibir el bien del Señor y la paz de Jesús, que es la reconciliación nuestra con el eterno Padre a través de Jesucristo por su sacrificio de redención, nos ayuda a permanecer firmes siempre con Él, en el nombre de Jesucristo. Así que en este tiempo de dificultad
todo aquel que esté dando fruto, siembre, para que la siembra crezca rápidamente. Sea de manos limpias quien toma el grano. Esto lo dijo el Señor. También vemos que dijo, quien va a tomar el grano tenga sus manos limpias. Esto sí lo debemos hacer constantemente, de entrar en la presencia del Señor y Él se encarga de limpiarnos. Por eso Jesús también fue traspasado en sus manos para darnos limpieza. Es así que Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Debemos creer que el Señor Todopoderoso viene a nosotros con su reino. Debemos alcanzarlo por la fe, un don de Dios y fruto del Espíritu Santo. Tome del reino de los cielos por la fe el mover y poder del Espíritu del Señor. En Jesucristo podemos llegar a poseer el poder regenerador del Padre Eterno. El mover de su brazo poderoso para que nuestras reuniones y en cada creyente que disponga su corazón para creer, es un tiempo donde estamos dispuestos a recibir, porque el Señor también está dispuesto a bendecir su pueblo y sus promesas son eternas. Su santa palabra es viva, es eficaz y es para todos los tiempos. Este es un tiempo donde el Señor prepara la iglesia para su pronta venida. Él nos ayuda en todas las cosas a andar como protegidos por su bien, amparados en su verdad. Así que no olvidemos que todo lo que Él nos dice es por beneficio nuestro, porque así es que se rompen los lazos, las cadenas, las ligaduras de muerte. Hace limpio y libre nuestro camino para ampararnos por la gracia en la vida y la resurrección de Jesucristo hoy en nosotros y en todos aquellos que han de venir al Señor. La gracia, descrita como el enriquecimiento del poder divino de la gloria del Señor, para que unidos al Espíritu del Señor, el hombre pueda tener dirección, guía y poder de lo alto para vencer el pecado, el tropiezo y la caída. Y el hombre puede recibir la vida de Cristo Jesús. Sí, resucitamos en Él, sí, es verdad, pero debemos estar muertos con Él. Cuando morimos al pecado, morimos y dejamos todas esas pasiones carnales que llevan al mundo de pecado, porque hemos sido instruidos no conforme a la voluntad del Señor, sino como a los rudimentos del mundo. Dijimos, cuando se rompe ese lazo con el mundo, y me aparto porque dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque el mundo del paganismo no lleva la esencia de la naturaleza y de todo el principio santo y de los mandamientos del Dios eterno que nos llevan a salvación, a libertad y a vida eterna. Es así que debemos siempre perseverar por la fe, en el amor, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, para que ahora, si nosotros resucitamos en Jesucristo, Él puede ayudar a que nuestra alma, que son ¿qué? Emociones, sentimientos y pensamientos, queden libres de confusión, de tormento emocional. Porque es así como cada uno puede vencer los obstáculos que le impide avanzar hacia la vida prometida en el encuentro con Jesús. Ahora, si tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tenemos la santificación para ser santos, porque Dios es santo. No olvidemos este principio. Dios es santo, por lo tanto debemos santificarnos. Esta es la respuesta de entrar en el vínculo de la unidad con Cristo, conocer su nombre, su santidad, para entrar en el conocimiento de la santidad del Eterno Padre. Por la santidad de su Santo Espíritu que mora en nosotros, tenemos la gracia, y por la gracia del Señor Jesucristo en nosotros, more la santidad del poder del Eterno Padre en cada uno de nosotros. Y así podemos ver al Señor, sentirle, seguirle. Así que escrito está, y no lo olvide, sin santidad nadie verá a Dios.
Es por eso que día a día debemos apartar nuestro tiempo para Él, entrar en esta intimidad, en esta relación. Si usted no sabe orar, dígale al Señor, ayúdame, quiero orar. Hoy sé que tengo que pedir perdón por mis pecados. Estoy en la cruz del Calvario juntamente contigo, Jesús, porque tú te diste allí por mí. Allí perdonaste mis pecados y mi maldad. Yo creo que te hiciste, Señor, allí por mí. Tomaste mi lugar para que ahora el Padre Eterno me perdone por tu sangre bendita que tiene el poder para limpiar mi mente, mi razón, mis pensamientos, como también mi cuerpo, mi espíritu, el cual te encomiendo a ti para que hagas tu obra de perfecciones, me vivifiques, purifiques, santifiques y me des una vida, Señor, consagrada a ti. Una vida donde me aparto del mundo de pecado, porque así como está escrito, Señor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en ti, Señor, vida eterna. ¿Vida eterna en quién? En Jesucristo. Por eso, Señor, hoy creo por la fe que me has perdonado. Ven con tu Santo Espíritu y mora en mí. Y ya cree que el Espíritu del Señor vino a morar en usted porque ha sido perdonado de sus pecados. Ahora, como ya creo que el Espíritu del Señor está morando en mí, entonces también le pido al Espíritu del Señor porque Él también es Dios y es la tercera persona de Dios, porque está el Padre que nos ha dado a su Santo Hijo para perdonarnos y nos dio a su Santo Hijo para que Él se diera por nosotros, todo por el amor, porque Dios es amor, nos ama muchísimo. Y ahora en Jesús entonces tenemos esta redención y ya creo que el Espíritu del Señor mora en mí. Entonces ya le pido, Espíritu Santo, apaga todos los dardos de fuego del enemigo, todo lo que se haya levantado en mi contra espiritual, moral, física, corporal o financieramente. Todo lo pongo, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, ayúdame, santifícame, vivifícame. Por favor, entra en mí. Haz tu obra para que yo pueda seguirte, Señor, en verdad, en libertad y en justicia, porque tú eres la libertad que recibimos en Jesús. Enséñame, Espíritu Santo, a conocer a Jesús. Vemos que es así. Y ya usted puede decirle, ayúdame. No sé orar, pero sé, Jesús, que tú eres mi luz. Dame de tu espíritu. Pon en mí, Señor, la palabra. Espíritu Santo, pon la palabra en mí para que yo pueda llegar a la presencia del Eterno Padre en Jesucristo y recibir la respuesta. Y es así, cuando me humillo delante del Señor, entonces dice el Señor, Él nos levanta con su poder y podemos alabarlo, bendecirlo y glorificar su nombre. Y va a ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo con todo mi corazón cuánto lo anhelo, cuánto lo necesito y que este es un tiempo de dificultad, pero que podemos estar con Él en esta unidad y Él dice que nos ayuda. Así lo está diciendo. Puede venir el enemigo como un río y puede venir con toda su ponzoña. Pero si estamos en Él, Él dice que Él aparta de nosotros todas esas cosas. Y va a hacer que estemos ante todo firmes en la fe para salvación, bendición, libertad y vida eterna. Esta es la palabra del Señor que no miente. Pero debemos estar conscientes ahora de sembrar primeramente en nosotros, en nuestra mente, razón y pensamientos, la palabra escrita. Cuando la tomo y fue sembrada en mí, yo puedo empezar a hacer que siga creciendo, germinando hasta que crezca. ¿Por qué? Porque soy yo o usted que nos disponemos para seguir en la presencia de Dios, para seguir escudriñando la palabra y podemos irla poniendo por obra. Así también meditar en ella, que me está enseñando. Y asimismo voy dando a otros. Entonces, se da cuenta, a medida que penetra en nosotros y se siembra en nosotros, crece y empieza a dar fruto, entonces este fruto lo llevo a otro, porque ya es un fruto del Espíritu del Señor, que voy por gracia a darle a otro
de la paz que ya he recibido en Jesús. ¿Cuál es la paz? La reconciliación que tenemos con el Eterno Padre. Entonces vamos a otras personas que no conocen el bien del Señor y les llevamos la paz del Evangelio de Jesucristo, para que ellos también sean reconciliados con el Eterno Padre y también puedan venir a la libertad, tener una salud mental, corporal, pero ante todo espiritual, que nos va a hacer ahora salvos por la fe y podemos tener una eternidad gloriosa sin fin en Jesucristo. Así es que debemos creer. Y no olvidemos que el Señor está trabajando hoy en nosotros y que el crecimiento lo da Dios, no el tiempo. Una persona, ya dije en una ocasión y vuelvo y digo para todos aquellos que no han escuchado, puede llevar años yendo a una iglesia, buscando y andar con la Biblia y decir yo amo y yo soy cristiano y no serlo, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo? Cuando disponemos nuestro ser para obedecer y tener ese cambio, tener la vida de Cristo obrando en cada uno de nosotros. Es así que podemos tener esta libertad del Señor. Es así que podemos ser salvos. Y hay muchos que hoy pueden venir al Señor Jesucristo y de inmediato reciben y empiezan a desarrollar espiritualmente el mover del cristianismo, Cristo Jesús en ellos, haciendo su obra, ellos creciendo por la fe en la gracia. Y se ven resultados sorprendentes. Entonces vemos que no es el tiempo, es la disposición de su corazón y mi corazón entregado al Eterno Padre para que él actúe. Así es que podemos vivir conforme a los principios y a los valores del Señor cuando los ponemos por obra. Leemos la palabra y la vamos poniendo por obra. Así es que, dice el Señor, debemos dejar los malos hábitos, los malos caminos y venir rendidos a Cristo con humildad, entendiendo que yo me debo acoger a la voluntad del Señor, que es la voluntad a su yo. Él es el yo, el gran yo soy. Y entonces ya mi voluntad debe estar sujeta a la voluntad del Eterno Padre. Ya no puedo decir, es que yo soy así, es que yo pienso esto y yo soy así. No, es que debo pensar y actuar de acuerdo al gran yo soy, que tiene en la palabra del Señor escrito todo lo que nosotros debemos decir y hacer, porque la Santa Biblia es el manual de instrucción para nuestra convivencia, tanto aquí terrenalmente, espiritualmente. Desde aquí recibimos nuestra redención en Cristo Jesús y vivimos de acuerdo a su palabra para tener la redención eterna, la que estamos esperando ahora. Está cerca nuestro día de redención. Jesús viene pronto. Sí, está llamando. Es por eso que debemos ir a otros con el mismo mensaje. Es tiempo de arrepentirnos, de apartarnos del mundo, de venir a conocer la verdad de Jesucristo. Él es vivo, real y está llamando, porque el sacrificio de Él en la cruz del Calvario fue por toda la humanidad. Y el Señor se duele, su espíritu se duele cada que una persona cae al infierno, como está escrito que el infierno no se sacia de recibir las almas y tampoco nosotros debemos esperar a que ahora que hay tanto problema, tanto caos a nivel mundial, las almas se sigan perdiendo sin conocer a Cristo. Vamos a otros. Y usted que está aquí, se está discipulando, entienda la palabra, ¿cómo? Con sabiduría, porque dice el Señor, ¿qué es la sabiduría? Pues la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es adorar, alabar al Señor, tenerle reverencia. Pero ¿qué es la sabiduría en sí? Hacer lo que Él nos manda, entender lo que Él dice y hacer lo que Él manda. Esto es de sabios. Pero el ignorante se siente sabio en su propia opinión y sabemos que dice la palabra del Señor que el que se cree sabio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así es que este es un tiempo de libertad. Venga a Cristo, venga la paz de Él.
interiorice por la fe su verdad, su justicia y tome su Biblia. Cada día grabe capítulos, versículos y entre al bien del Señor. Es un llamado del Señor Todopoderoso al arrepentimiento. El arrepentimiento es que hoy, si recibió el perdón de pecados, si está con el poder del Espíritu del Señor en usted, no contriste el Espíritu del Señor, porque es real que Jesús nos perdona y Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Y así debemos caminar, andar en Él, en rectitud, en dirección de lo alto, del camino que conduce al Padre, Jesús. Es un camino que es de perfección y de libertad para que hallemos el bien. Y ese bien ya lo tenemos. Él nos lo dio con su gracia. Es un favor que Dios nos dio a cada uno de nosotros para que estemos y actuemos y andemos en él. Así que, por favor, busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto es añadido. Trabajemos la obra primeramente nosotros. El Señor nos capacita, nos da de su ayuda, de su poder, de su libertad, porque tenemos el Espíritu de gracia, que está inspirado por el poder del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo este compromiso que hemos adquirido con Él. Así es que siempre, todos los días, palabra de vida. La palabra de vida es la Biblia. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. ¿Quiere tener vida? Entonces, tanto aquí, Él nos guarda, nos protege y siempre está dispuesto a ayudarnos, a sanarnos y a bendecirnos. Como también, si vamos a el mundo espiritual, también tenemos una vida eterna, porque Él nos da sanidad a nuestro espíritu, libertad a nuestra alma. Busque la presencia de Dios, busque andar con Él y arrepiéntase de verdad, verdad de sus malos caminos. El arrepentirse es dejar atrás mi pasado, todo lo malo que hice y ya no lo miro más. Y si lo miro, dice el Señor, sea para vergüenza. Y ahora sigo en el camino que es con Cristo. Entonces yo no puedo volver a pecar más. Si hoy Él me dio el perdón de mis pecados y me ayuda, entonces no voy a empezar a regresar, a retroceder, sino al contrario, vamos avanzando en guía y dirección del Espíritu Santo. Vamos a llegar a esta morada eterna celestial preparada para todos los santos, aquellos que vienen a Cristo, permanecemos en Él, esperamos su pronta venida. Así es que interiorice en la mente, la razón y el pensamiento, la palabra de vida, entre en la santidad y haga como Él está mandando. Ponga la palabra por obra. Y así llegamos a la verdad de nuestra salvación y vida eterna. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, Santo y Eterno, bendito Redentor, hoy te doy gracias porque sé que estás haciendo un milagro en la vida emocional. En la vida aquí terrenal me proteges, me bendices, me guardas, me das de todos tus principios, Señor, y no escaseará el bien, porque así está escrito. La palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Así, Padre, te bendecimos, te honramos y glorificamos tu santo nombre. Creemos que tú estás obrando por el poder del Espíritu Santo un milagro de vida en la salud corporal, asimismo espiritual y mental. Señor, creemos que tenemos la salvación por el sacrificio de redención que hemos recibido en ti, Jesús, Hijo del Altísimo. Perdona todas nuestras ofensas. Danos de ti la ayuda. Y ahora, Señor Jesús, entra en mi corazón. Gracias por el perdón de mis pecados, porque tú me limpias con tu sangre preciosa. Y día a día me das la instrucción con el poder de tu Santo Espíritu, para que ahora toda maldición te derrota. Sea yo un bendecido tuyo, Señor, igual que asimismo en la santidad que nos das en tu Santo Espíritu, por tu bien, Señor, hoy creo que tú me santificas, me purificas, me vivificas
Y gracias a la voz de tu Santo Espíritu, puedo creer que hoy vengo a ti. Líbrame, Señor, de toda ofensa, de todo pecado, de caer, de resbalar, de tropezar. Afírmame más y más en tu camino, y la gloria sea contigo, eterno Padre, porque hoy te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Quita de nosotros la mancha del pecado. Quita de nosotros la traición, el engaño y la mentira, Señor, a través de tu sangre preciosa, Señor, que nos limpia. Haz de mí, Espíritu Santo, esta persona que crece en ti, en santidad, porque te pido que seas tú el que alumbra los ojos de mi entendimiento para darme claridad de todas las cosas. Hoy te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo que tú estás obrando un milagro de resurrección, de santidad, de bien, de pureza en mi ser. Te doy muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.